Gloria a Dios. Gracias, Pastor René, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. También, iglesia, les quiero dar gracias por cada uno de su amor que se siente de parte de la familia Currán. Queremos decir que los queremos mucho y estamos bien contentos de compartir con ustedes cada semana las grandes cosas del Señor. Amén. Quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 12. Este texto que voy a leer es un poco después de la primera vez que la iglesia primitiva fue nombrada cristiana. Voy a estar leyendo de Hechos 12, verso 1. Cuando estemos ahí, digamos amén. Voy a estar leyendo hasta el verso 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el enfoque de esta noche es: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, tú que has estado desde el principio y vas a estar hasta el fin y el resto de la eternidad, esperamos ansiosamente la llegada de ti, oh Dios. Pero hoy en esta noche pedimos, Señor, tu cobertura, Señor, y que nos guíes en estos cuantos minutos mientras estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. También quiero decir que es bueno ver a la hermana Margarita de vuelta en su casa. La habíamos extrañado, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, unos cuantos textos. La iglesia ya había sido determinada como una iglesia cristiana alrededor de Antioquia. Pero Herodes, determinado a perseguir la iglesia hasta liquidar cada uno, tomó bajo arresto al apóstol Pedro. De pronto Herodes pensaba que si le cortaba la cabeza a Pedro acabaría con la iglesia. O de pronto pensó Herodes: si agarro a Pedro después del día de la Pascua, me voy de vacaciones, porque acabo con el primer apóstol que dio el primer sermón de la iglesia de los cristianos. Tenemos por evidencia todos los fracasos de cada reino o imperio que se levantó contra la iglesia. Hasta los mismos judíos fracasaron persiguiendo la iglesia. Profecía nos muestran que toda nación, ejército que se levanta contra la iglesia con tan solo a la presencia de nuestro Jesús es liquidado. Entonces, estamos en tiempos donde no para el crecer de organizaciones o religiones que quieren destruir a cada cristiano de la faz de la tierra. Estamos en tiempos donde el ataque cada vez es más feroz. Estamos en tiempos donde podemos decir que ganamos contra Al-Qaeda, pero sube ISIS, y yo creo que todavía va a haber más crisis que ISIS. De todos modos, lo importante es recordar la profecía que dice que el Señor va a llegar en un caballo y va a acabar con todo que se levante contra él.
estos tiempos, la iglesia de Cristo, podemos recordar tiempos en que podemos verificar que el centro de todo estas profecías, de todos estos actos de cuales las organizaciones se levantan o religiones o guerrillas es contra Israel. Pero esto no quiere decir que nosotros que estamos a este lado, a un otro continente, que la iglesia se va a quedar viendo que la profecía se haga realidad. Mientras se levantan estas organizaciones, estos terroristas, la iglesia despacha misioneros, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Despachamos hombres y mujeres a estudios bíblicos en hogares alrededor del mundo. Me siento orgulloso, hermanos, de realidad cuando me preguntan a qué iglesia yo voy. Y yo de inmediato respondo a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Pero no quedo ahí, yo todavía le hago una introducción a la iglesia de Dios. Yo les digo, es una iglesia que está en más de 4,000, tenemos más de 4,000 iglesias alrededor de la nación, de todo Norteamérica, incluyendo Canadá. Y no solamente eso, también estamos en 208 países. Y algo muy hermoso fue que la semana pasada se abrió una nación más para misiones. Está en la costa de África, se me olvidó el nombre del país. Pero mientras todo esto sucede, estamos ya en 209 países, en países donde hay pena de muerte cuando te conviertes a otra religión. Llegamos por medio de internet a las regiones o países llevando la palabra, y los que reciben la palabra por medio al frente de una computadora deciden tomar sus vacaciones porque quieren bautizarse en el nombre de Jesús. Y la iglesia está tan organizada de ciertas maneras que podemos bautizar a personas en estas regiones, sumergiéndolas en el nombre de Jesús, invocando el nombre de nuestro Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo vengo a decirte, hermano, esta noche que sí, hay muchas cosas que se están levantando contra la iglesia. Sucedió desde el primer día. Podemos ver imperios que se han levantado. Hoy tenemos terroristas. Pero si Herodes hubiera logrado cortar la cabeza de Pedro, no hubiera parado el crecimiento y desarrollo de la iglesia, porque Pedro no era la cabeza de la iglesia. Pedro sí recibió las llaves del reino de los cielos en Mateo 16:19. Pero la cabeza de todo principado es Jesús, que lo vemos en Colosenses 2:10. Y la muerte no pudo con mi Cristo. Yo celebro cuando leo 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y después me gusta leer el 57 y digo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso que sigue. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes crecimiento. Estar firmes y constantes creciendo en la obra. Siempre. Estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. De la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 me llama la atención algo que fue compartido conmigo. Todos sabemos que habían 5 insensatas y 5 prudentes. 5 que estaban listas para el llamado de que venía el Señor.
Y las otras 5 también estaban listas con sus lámparas, pero tenían una cosa más que las lámparas, y eran las vasijas con aceite. Ahora, muchos de nosotros vemos esta parábola y nos gusta y admiramos las 5 que tenían las vasijas con aceite. Pero quería llevarlos esta noche a ustedes una vez a un punto más extremo. ¿Qué hubiera sido si las 5 prudentes hubieran tenido suficiente para las 5 que no tenían? ¿Qué clase de boda hubiera sido en la casa del Cordero esa noche? Las 5 que no tenían tocaron a la puerta y el Cordero dijo: no las conozco. ¿Qué hubiera sido si esas 5 hubieran tenido suficiente aceite para repartir? Y en este punto quiero involucrar la iglesia. ¿Qué sucedería si nosotros tuviéramos más aceite? Tuviéramos un poco más para traer y trabajar en almas y no dejar almas afuera. ¿Qué sucedería si nosotros tuviéramos una vasija más, aparte de lo que ya tenemos? A mí me agrada ver cada uno de ustedes aquí. El 90% de la iglesia podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo, amén. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, dice la profecía que recibimos poder. Pero hay algo muy importante también, esto ya es una analogía. Lo que recibimos, esa llenura del Espíritu Santo, no es solamente para nosotros, para guardarlos en una alcancía, en un safety deposit box, como lo hicieron las otras 5 vírgenes, las prudentes. Es prudente guardar tu salvación, es prudente guardar tu testimonio. Pero no nos podemos olvidar de Mateo 28, donde Jesucristo dice: ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a los confines de la tierra. Recordemos, después que Jesucristo es bautizado y comienza su ministerio, su ministerio dura por 3 años, pero de inmediato en el comienzo de su ministerio recoge a Pedro y discipuló a Pedro por 3 años. Por 3 años Jesucristo le tocó aguantarse a Pedro por 3 años. Acudir a Pedro. Si nos recordamos, hasta le lavó los pies a Pedro. Le salvó la vida a Pedro múltiples veces. Nosotros, la iglesia, hoy en día somos llenos de ese poder y somos llamados a ser discípulos. ¿Qué sucedería si nosotros tomáramos ese paso más? ¿Qué sucedería en esta iglesia si tal vez, esto es una idea, pastor me puede corregir si no le gusta la idea, es una idea, no es establecimiento ni nada, pero ¿qué sucede? Yo me pongo a pensar, ¿qué sucedería si hubieran, aunque sea 2, que abriera un ministerio de oración para esas almas que no han vuelto a la casa? ¿Qué sucedería en ese entonces por almas que se han enfriado y estos 2 o 3 o 4 o 5 estuvieran derramando ese aceite, ese clamor, esa intercesión, ese ayuno, trayendo sus vasijas al altar y derramándolo al frente del Señor y clamando por esas almas? ¿Qué hubiera sucedido si esas 5 vírgenes estuvieran preparadas para las otras 5? Hoy en día tenemos un estilo de vida hermoso en este país. Excelente, comparado a muchos otros lugares de este mundo.
He visto en nuestro en mi estilo de vida que gracias a Dios el tiempo es suficiente, las 24 horas del día es suficiente. Pero a mí me gustaría poder que mi vasija fuera vaciada de vez en cuando. Porque en el momento que es vaciada, el Señor viene y vuelve y rellena. Recordemos la escritura que dice que dentro de ti correrán aguas, ríos de agua viva. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Sí ve cómo necesito el aceite del hermano? ¿Qué sucedería en Pembroke Pines si todas nuestras vasijas estuvieran sobreabundando? El aceite se empieza a desbordar, el Espíritu comienza a tomar control en cada momento de su voluntad. Y nosotros entramos en la dimensión del Espíritu. ¿Qué sucedería? ¿Cuántos milagros sucederían en este lugar? Tenemos reportes de Azusa Street. Llega un momento que esa vasija del hermano que estaba ahí intercediendo por días comenzó a rebosar. Los reporteros que venían a reportar el evento tan milagroso, tan extraño, eran llenos del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de cuántas preguntas hago yo diciendo qué sucedería. ¿Qué tal si tomamos el Espíritu Santo, no solamente lo que necesitamos para nosotros, sino también para los que están atrás de nosotros y alrededor de nosotros? ¿Qué tal si somos guiados por el Espíritu Santo para alcanzar a esos otros que están en oscuridad? ¿Qué tal si vas manejando y el Espíritu toma control y te dice voltea a la derecha? Sigue derecho por 3 millas y estás yendo al contrario de tu trabajo, en el camino y estás yendo en dirección contraria de tu trabajo, y de un momento a otro te hace parar el carro y te dice mira a la izquierda y es un callejón con alguien sentado. Qué grandes cosas empezarían a suceder, hermanos, si tan solo nuestras vasijas son vaciadas. Un momento aquí en el altar, porque cada vez que el pastor hace el llamado del altar es un momento donde podemos venir y nuestras vasijas pueden ser rellenadas. Hermano, lo que el Señor puso en ti no es solamente para ti. Esa vez que hablaste en lengua por primera vez, no fue solamente para ti. Apóstol Pablo nos enseña de cuando alguien está ministrando en lenguas, que es para la congregación. Hermanos, yo necesito que tu copa, que tu vasija rebose de aceite. Yo necesito tu aceite. Yo necesito que tú estés prendido. Yo necesito tu crecer en el Espíritu. Hermano y hermana, tu familia necesita tu vasija que comience a rebosar. Si nos pusiéramos todos a pensar en este pensamiento, ¿qué vamos a hacer cuando nos recordemos en la gloria de Dios de todos los que estuvieron a nuestro alrededor? Gracias a Dios, cuando Él venga vamos a ser transformados. Pero ¿qué sucedería? ¿Cómo operaríamos? How would we function? Conociendo, teniendo el entendimiento de que hubiéramos podido, aunque sea, hey my brother, yes, hi, God bless you. Algo que saliera de nosotros. Un solo toque hubiera sido tal vez suficiente. Muchos de los ancianos han orado días, años, casi décadas por la salvación de una sola alma. Y hermanos, yo no quiero que se me sientan mal, pero yo sí quiero ver la voluntad de Cristo. Esa parábola de las 10 vírgenes, yo creo de que es para la iglesia.
¿Qué tal si, hermanos, el Señor, recordemos esto, Él es un Dios de sobreabundancia? Escuchando personas que son llenas del Espíritu Santo por primera vez, ninguno de los cuales yo he hablado me han dicho o han reaccionado de esta manera: oh, eso era todo. Yo creía que iba a haber algo más. Si yo le pregunto esto a cada uno de ustedes, ninguno tuvo esa reacción cuando fue lleno del Espíritu Santo. Escuche el pastor cuando él fue lleno del Espíritu Santo. It was a bit crazy. Pero nunca, cuando fuimos llenos, nunca pude escuchar una persona decir: no, esto no me sirve. Esto no es suficiente. Esto no era lo que yo esperaba, algo más. Yo veo una persona llena del Espíritu Santo por primera vez. Hay veces no pueden parar de reírse. Hay veces no pueden parar de orar. Hay veces no saben lo que están haciendo y están moqueando. Y están en la dimensión del Espíritu. La vasija ha sido llenada en ese momento. La lámpara, cuando el Señor nos dice, que en la Biblia nos dice que nosotros somos la luz. La lámpara tiene suficiente para estar prendido con el aceite que fue depositado en la vasija de esa persona. Hermano, yo creo que el Señor no depositó un poquito de aceite en tu vasija. Yo creo firmemente que mi Dios es un Dios de abundancia. Y lo que Él puso en ti en ese día que empezaste a hablar en lenguas por primera vez, según el Espíritu te dio que hablase, era suficiente para la generación que te sigue y 4 antes y mucho más. Porque ese es el nivel de nuestro Dios. Sobrepasa nuestro entendimiento. Yo que me iba a imaginar que hablando horas y horas con una persona en el otro lado del mundo se fuera a bautizar 2 generaciones por yo solamente hablar horas y horas. Hay un momento que cuando lo que el Señor puso en ti tiene que ser vaciado para que afecte al que está a tu lado. Y hermanos, yo lo he visto mucho que sucede aquí en este lugar que se llama el altar. Hay veces, muchas veces siento que yo necesito un replenishment, un refill. ¿Sabes? Cuando vas a 7-Eleven te compras una gaseosa, no has salido de la tienda y tienes que ir otra vez otro refill. Hay veces yo siento eso, hermanos, aquí en el altar. Pero yo me pregunto, ¿qué sucedería si esta iglesia entrara en esa dimensión? ¿Qué sucedería si esta iglesia comenzara a dar lo que recibió del Señor a su hermano, a su hermana? Hermano, lo que el Señor te dio a ti, yo lo necesito. Esa paz con que tú respondes, ese amor como tú tratas a la persona, yo no lo tengo, yo lo necesito. Esa bondad que tú tienes, mi hermano, yo no lo tengo, yo lo necesito. Y puedo seguir así por todo este santuario. Pero escúchenme bien. Eso, todo lo que el Señor puso en tu vida, no es solo para ti. Es para que afectes el mundo. Llenes los reinos de los cielos. Que tú seas una persona que afecta tu vecindario, tu ciudad, tu familia, que cambia el estatus. Eso fue lo que fue puesto en ti, el poder del Altísimo. Y no era para que lo guardaras. Yo creo que ya es suficiente, hermanos. Si nosotros tomamos ese paso y afectamos al mundo con lo que fue puesto en nosotros, wow, no hubiera ninguna clase de barrera. Está escrito, nada va a prevalecer contra la iglesia. Está escrito. No ha habido ni un reino, ni una organización, ni un grupo terrorista que ha podido ni siquiera con la nación de Israel y menos con la iglesia.
Busquemos en la historia. No lo vemos. No lo vemos. Pero lo que sí vemos es personas que están impactando el mundo. Ahora aquí en el lobby de la iglesia, en la cartulina, está el hermano C.P. Thomas, afectando a la región de la India. 75 iglesias que él está administrando. El primer cristiano que yo puedo decir de toda la vida que ha ido a afectar a regiones terroristas, donde ni siquiera musulmanes mismos entran. Pero porque él decidió dejar que su copa se volteara y que Dios la recogiera y la llenara y la vaciara, podemos ver el reporte de él donde hay terroristas alabando el nombre de Jesús, ex terroristas. Eso está aquí en su iglesia, hermanos. Hay videos donde no podía accesar, personas de la política no podían entrar a esas regiones porque son gobernadas por estos grupos, pero él tiene acceso. El poder, la palabra de Dios no tiene límites. No hay ninguna muralla que pueda parar esa palabra que entre al corazón del hombre. No hay nada que pueda impedir que la persona sea llena del Espíritu Santo. Ni siquiera hay algo que pueda impedir que la persona entre por las aguas invocando el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Quisiera la voluntad de Dios que tu vasija tuviera suficiente aceite en abundancia para él, para ella, para ustedes y los que están atrás. Dios quiere que tú afectes a tu hermano, no que lo defectes, sino que lo afectes, lo ayudes, lo levantes. Es voluntad de Dios. Después de que los nombres de personas sean escritos en el libro de la vida, cuando han sido bautizadas en el nombre de Jesús y llenas con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, nos toca permanecer next to them, safeguard them, cuidarlos. Eso es voltear tu vasija. Recordemos que en el comienzo del ministerio de Jesucristo, Jesús lo hizo por 3 años. Todo su ministerio lo hizo con Pedro y con los otros 12, los otros 11. Los cuidó a los 3, a los 11, 12, ese número, gloria a Dios. Y le lavó los 24 pies a cada uno. That's a lot of stuff to put up with. Pero es su ministerio. Y guess what? It's your ministry. Afectar, estar allí. Por eso vemos nuestro pastor cuando va al hospital a orar por los enfermos. Tenemos hermanas que también se unen a visitar, a estar allí por los enfermos. Pero mis hermanos, para decirles la verdad, yo solo quería decirles, voltea tu vasija. Deja que sea vaciada. Porque lo que tú tienes es suficiente para afectar al que necesita algo. Tú tienes lo necesario. No esperes a 5 años decir, yo le debía haber hablado a esa persona. Eso tal vez ya sucedió en años pasados en tu camino con Dios. Hermanos, voltea tu vasija, que no vuelva a suceder más. Que no vuelva a suceder más. Que no vuelva a suceder más. Yo no sé qué estás sintiendo en este momento, pero hay personas allá afuera que aparte de necesitar un trabajo, necesita algo que los rescate. Y tú tienes la verdad. Tú tienes el poder de Cristo. Deja que la vasija se caiga, hermanos. Eso no es solo para ti, eso no es solo para mí. Este mensaje también es para mí. Yo he fallado tanto, hermanos. Pero qué tal si la iglesia de Pembroke Pines permitiera que la voluntad de Cristo se moviera en cada momento en tu trabajo,
en tu hogar, aquí en la iglesia, donde hagas deporte, lo que así estés haciendo, lo que estés haciendo, lavando el carro, pero que un momento llega el Señor y te toca y te diga, mira ese que está secando el carro, ve, sécaselo y háblale de mí. Sucederían cosas grandes. Yo, hermanos, yo soy una persona que me gusta ver milagros, me gusta escuchar de milagros, reportes del Señor, me gusta escuchar un reporte de Nigeria. Me gocé, un hermano fue, Nigeria es un país en África. Fue a bautizar 2 personas y había un instructor de natación como con 30 estudiantes y vieron y lo cuestionaron por el bautismo. Se sentó, les explicó, 2 horas después los bautizó a todos en el nombre de Jesús. A mí me gusta eso. A mí me gusta eso. A mí me gusta escuchar un reporte de sanidad. A mí me gusta escuchar de que alguien no podía caminar y puede salir caminando. A mí me gusta escuchar que son llenos del Espíritu Santo, que sus vidas son impactadas, arregladas. A mí me gusta ese reporte. Y cada uno de ustedes son llenos del Espíritu Santo y son capaces de afectar. Los jóvenes estuvieron en una conferencia hace 2 meses y hubo 122 jóvenes llenos del Espíritu Santo. Espectacular. Pero cada joven que estuvo ahí, déjame decirte, that's not it. There's far more if you just tip the bucket. If you just tip the bucket. Hay mucho más. Hay personas, yo he escuchado hasta el reporte más numeroso en un solo servicio de que han sido llenos del Espíritu Santo. Escuché que había como un 250,000 de personas llenas en un solo lugar del Espíritu Santo. No había suficientes ministros para imponer manos. Yo escuché eso, yo dije, wow. Pero yo creo de que todavía va a haber un número que va a superar eso. Yo creo que esta iglesia es suficiente para afectar nuestro vecindario. Yo creo que esta iglesia está llena del poder de Cristo. Tú tienes el 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 poder de Cristo. Afecta al mundo, hermano. Hermana, afecta al mundo. Yo les voy a ser sinceros. Estos grupos, todas las organizaciones, grupos terroristas, todo lo que se levantó contra iglesia, contra Israel, y don't impress me, porque en la profecía dice que ellos van a desaparecer, no la iglesia, ni Israel. Recuerda que tu aceite es necesario para cada persona. Hermanos, hermanas, yo necesito de tu aceite. Que tu vasija sobreabunde con aceite. Que el aceite se desborde de tu vasija y me unja. A mí esa unción que tú tienes, que no sea solo para ti. Dame un poquito, iglesia. Estás donde yo no he llegado. Tal vez no he podido llegar sin ti. Te necesito, hermana y hermana. Yo necesito que tu vasija sea saqueada cada domingo, cada altar. Pastor, úngeme a mí, ministrame a mí. Enséñame a llenar mi vasija. Haz algo con este aceite, hermano o hermana. Ese aceite que puso, esa unción que Dios puso en tu vida, deja que comience a afectarnos. ¿Qué sería si esforzáramos los unos por los otros a cuidar nuestras vasijas y ungir a otras? Si la unción la da el Señor y nadie tiene más que el otro, porque la palabra de Dios dice que recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, pero unos operan en el Espíritu más que otros. ¿Qué tal si operáramos todos en el Espíritu? ¿Qué tal si estuviéramos todos dispuestos a operar
según la voluntad de Dios. Vuelvo a decirte por segunda vez, llenemos juntos el reino de los cielos y guardemos cada persona. Yo creo que hay algo más que podamos hacer para guardar las almas y está en nuestro alcance, con tal de que permitamos que el poder de Cristo que está en nosotros fluya a otras personas. We can't save that all for ourselves. Nunca fue diseñado para que lo guardáramos para nosotros mismos. Yo no encuentro escritura que diga mi iglesia, la que no comparte mi espíritu. No. La iglesia primitiva demuestra una vez más que llegaban y vendían sus pertenencias y las llevaban a los pies de los apóstoles. Hay veces el español es difícil para mí, hermanos. Muchas veces. Pero desde hay veces leemos esa escritura tan rápido. Pero allí podríamos ver la primera iglesia deshaciéndose de lo que el Señor les había dado desde generaciones y generaciones. 400 años atrás, 700, porque la raza judía, ellos no venden sus propiedades, ellos pasaron, you can translate that. ¿Y qué sucede? No, ellos vendían lo que ellos poseían, su vasija personal, lo más preciado en la primera iglesia. Tú tienes lo más precioso que pueda existir en la eternidad dentro de ti si eres lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tal si le das a él o a ella o al que está acá al frente o a mí? Yo necesito más, hermanos. Yo te necesito, iglesia. Yo te necesito. Aleluya. Todos vemos cómo operan los grupos de guerrilla a nivel mundial, operan influyendo a sus hermanos en la organización, trayendo inspiración por medio de lavados de cerebros, convirtiéndolos en contra de gobiernos nacionales. Hasta se roban generaciones de hombres a sus familiares para reforzar sus redes y aumentar el número de sus guerreros. Lo hacen por medio de intimidación, violencia y muchas otras prácticas de terror. Pero Jesucristo, por medio de su Espíritu, trae una liberación de nunca habéis experimentado, una llenura que nunca habéis sentido, una paz nunca imaginada, un consuelo infinito, el descanso pleno, un reavivamiento celestial y poderoso. But pass it on, for crying out loud. Entrégalo a otro. Yo estoy seguro que si lo entregas todo, Cristo se va a hacer a cargo. La palabra de Dios dice: busca mi reino primero y el resto va a venir en añadidura. La palabra de Dios en Mateo nos manda a ser discípulos alrededor del mundo. Notemos que de una de las primeras acciones de Jesús con Pedro, vuelvo a ir porque hay algo que no me deja salir de ahí, con el primer apóstol, con el que primero trajo la palabra, tanto tiempo le dio de comer y el resultado fue uno de los hombres más usados por Cristo en toda la palabra. A Pablo igualmente el Señor llegó cara a cara con Pablo después de que fue glorificado. Pero este Pablo, otro pionero en la palabra de Dios, cada día permitía que lo que había sido puesto en ellos dos saliera a otros discípulos, a otras personas. Pedro estaba entrando a una sinagoga y uno le dice: dame monedas, y el otro le dice: no tengo. Pedro le dice: no tengo, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Vació su fe, vació su vasija. What would happen if we would that?
¿qué sucedería? Hermanos, 122 llenos en el aposento alto, luego en West Palm Beach. Eso va a suceder hasta que venga Jesucristo. Envuélvete en eso. Get effective in the kingdom of God. Tan solo tip the bucket. Tú tienes suficiente para levantar a un caído. Tú tienes suficiente para operar en el Espíritu y decirle a cualquier... Miras, lo vemos alrededor del mundo, cantidad de reportes. Un hombre de Dios, una mujer de Dios puede entrar al lugar más feo de Colombia y operar en el Espíritu. Y predicar la palabra. Con esto no me gusta mucho decir lo siguiente, pero hasta la guerrilla abre campo para que la iglesia de Dios camine. La guerrilla colombiana. ¿Y sabe qué hace la iglesia colombiana cuando va caminando por esas regiones de servicio en servicio por la noche con antorchas de fuego? Van cantando alabanza para que sean identificadas. Para que sean identificadas. They tip in the bucket already. They tip in the bucket already. Hay reportes que dicen, ok, aquí vienen los de Dios. Y no hacen nada, no los tocan. Regiones terroristas. Usted, hermanos, Jesús invirtió el tiempo necesario para que Pedro, Pablo, Esteban, todos los 12 y los cientos que caminaban atrás de él dándole alabanza fueran suficiente preparados para afectar las regiones de Israel y de todo el mundo. Si Jesús lo hizo con los apóstoles, ¿por qué nosotros no podemos hacer igual con estos, los pequeñitos del Señor? Estos chiquitos que han pasado por esta iglesia. ¿Por qué no alcanzarlos una vez más y darles lo que puso en nuestras vasijas? Ese aceite no es solo para nosotros y nadie más. Hermana y hermano, ve y hace discípulos. Ve y hace discípulos. Hay un dicho fuera de la iglesia que dice: todo lo que tienes cuando te mueras no te lo puedes llevar. No lo dije bien, pero you get the groove. I'm gonna use another word. Con el Espíritu Santo, gracias a Dios, vamos a ser levantados con nuestro Señor. La palabra de Dios dice que no vamos a necesitar más la palabra porque va a estar en nuestro corazón cuando seamos transformados. El pastor se va a retirar. Eso va a ser cool vacation. Allá en el reino de Dios. Y gracias a Dios, we won't be able to look back. But if we look, si miramos para el frente ahora, a ese día cuando estemos en el reino y nos recordemos de todos los que están aquí, podemos llevarlos allá. Podemos llevarlos allá. Podemos hacer una barrera que el enemigo no pueda ni tocarlos. Porque tú tienes poder. Yo quería parar mucho antes, pero llegó el hermano. Yo quiero invitarlos al altar a que me acompañen a vaciar mi vasija. Yo no sé si la tuya está llena, pero aquí vas a poder recuperar lo que tal vez falta, o tal vez vas a poder tener que ya soltar porque lo has guardado por mucho tiempo. No importa la posición que estés, simplemente recuerda esa parábola de las 10 vírgenes. Es para nosotros, iglesia. Aleluya. Oh Jesucristo. Oh bendito Dios de la gloria. Vengo a ti, Señor. Venimos a ti, oh Dios.
Oro cosire que te lo cosire que le. Oro kire que le cosire cote le lo kire que. Oh, tus pequeñitos, Señor, oramos por ellos. Oramos por las familias, Señor, que no han vuelto a entrar a este santuario. Oramos por sus vidas, por sus generaciones, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por los que no han escuchado tu palabra. Oramos por los que están obrando en tu palabra, Señor, en regiones de lugares peligrosos. Oh, Señor, esta oración solamente tú la puedes escuchar. Solamente tú la puedes escuchar. Jesucristo.